Rafita, espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía sobre el Cinomacrops. Vamos a hacerlo nuevamente ya que en el anterior video no pusimos los controles de Xbox. Además de que quiero mostrar otro método para tamear al Cinomacrops. La comida favorita del Cinomacrops y la única comida que se le puede dar vendría siendo la quitina. Solo se va a poder alimentar exactamente con esto. Un Cinomacrops nivel 150 en un CR de tameo por 1 comería unas 30 veces. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zonas de respawn del Cinomacrops. Por el momento solo se encuentra en el mapa de Lost Island. Al Cinomacrops debemos alimentarlo de manera pasiva, así que colocar la quitina en el último slot del inventario. También, si es posible, tener a mano algún tipo de volador que nos ayude a seguirle la pista a nuestro Cinoma. También, si es posible, uno que otro gancho con una ballesta que nos puede dar la mano en una que otra ocasión. Otra cosa que debemos evitar a toda costa sería llevar algún tipo de prenda de quitina, ya que esto hará que nuestro Cinomacrops se ponga agresivo contra nosotros, y una vez nos quitemos esa prenda se calmará pero saldrá huyendo. Una vez tengamos a vista a nuestro Cinomacrops, vamos a ver cómo a larga distancia podemos llamar su atención. Una vez nos vea, vendrá directamente hacia nosotros botando algunos corazoncitos. Recuerden no dar saltos ni hacer movimientos bruscos y no tener ningún tipo de arma o herramienta en la mano que lo pueda asustar. Lo recomendable es dejar que él venga hasta nosotros para empezar a alimentarlo. Cada vez que lo alimentamos, este volará en otra dirección alejándose de nosotros. Luego de eso recomiendo irnos a lista de domesticados y dar un clic sobre el Cinomacrops para activar el GPS. Y ya luego de eso utilizar algún tipo de dino que nos ayude a mantenernos cerca del Cinomacrops. Solo recuerden que si tenemos algún dino domesticado demasiado cerca de él, lo asustará. Así que aparcar al dino lejos o guardarlo en alguna criopod. Eviten meterse al agua ya que no vamos a poder llamar la atención de él estando en el agua. Simplemente acerquémonos lo suficiente hasta que salgan los corazoncitos y vuelva hasta nosotros. Lo alimentaríamos otra vez y repetiríamos el proceso. Eso hasta que lo alimentemos lo suficiente como para que esté domesticado por fin. Para el siguiente método vamos a crear una trampa que nos va a permitir seguir alimentando al Cinomacrops sin que éste se sienta atrapado. 6 o 7 antorchas de pie y 1 o 2 letreros de madera serán suficientes para hacer esta trampa. También necesitaríamos una boleadora. Le llamaríamos la atención como lo haríamos normalmente. Una vez este aterrice frente a nosotros, le arrojaríamos la boleadora y empezaríamos a colocar alrededor las antorchas de pie. Luego de ello simplemente pondríamos los dos letreros para evitar que este se salga por arriba. Luego de eso, lo recomendable es alejarse del sitio, pero bastante hasta que el dino ya no se vea. Una vez de vuelta, recuerden no acercar mucho a nuestro dino para no asustar al Cinomacrops, y simplemente nos acercaríamos, esperaríamos a que salieran los corazoncitos y empezaríamos a alimentarlo. Y ya luego de eso simplemente hay que esperar unos 20 segundos a que vuelvan a aparecer los corazoncitos y nos deje alimentarlo otra vez. Al Cinomacrops a lo mejor sería bueno subirle un poquito el daño, ya que este le hace mucho daño a dinos de cueva, aunque lo esencial sería subirle la estamina, que es la que vamos a utilizar para volar. Luego de recoger del suelo a nuestro Cinoma, podemos volver a arrojarlo dándole 2 veces a la F. A lo mejor también nos vendría bien subirle un poco el peso al Cinomacrops, ya que todo lo que pongamos en su inventario pesará un 50% menos. De esa forma podemos utilizarlo como mochila. Manteniendo presionado el espacio, nuestro Cinomacrops nos va a permitir ascender. Recuerden que esta habilidad consume estamina. Al caer con nuestro Cinoma en la espalda, también vamos a poder activar la habilidad de Parachute o paracaídas, que nos permite caer lentamente pero a buen ritmo. Esta se puede activar o desactivar dándole a la tecla X en PC. Y si queremos descender con mayor velocidad, podemos darle a la tecla C para activar o desactivar el modo planeo. Y mientras planeamos podemos hacerlo sin sprintar o sprintando. Este último modo nos permitirá caer aún con mayor velocidad. Y más aún si llevamos la vista hacia abajo. Este animalito incluso en el agua también nos va a ayudar. Manteniendo el espacio nos ayudará a ascender de manera más rápida hacia la superficie. Y
si estando en la superficie le damos 2 veces y mantenemos, vamos a poder salir volando del agua. Este animalito también tiene una habilidad de grito. Este grito puede asustar y repeler a todos estos dinos que vemos en pantalla. Este grito tiene 1 minuto de cooldown y si nos vamos a la rueda de opciones del Sinomacrops podemos activar el chillido automático. Este grito o chillido también se puede utilizar reproduciendo el gesto de aplauso. Lo que yo recomiendo es que te vayas a atajos de teclado y veas con qué tecla tú reproduces estos gestos. O si no, simplemente podemos mantener presionada la R y darle donde dice gritar. Observen cómo hacemos que un Idjornis molesto se aleje de nosotros. Y como dije anteriormente, el Sinomacrops tiene daño multiplicado contra insectos. Este es capaz de golpear y hasta de farmear cuerpos desde nuestro hombro. Y más nada que agregar, muchachos y muchachas, espero que este video les haya sido de mucha ayuda y muchas bendiciones a todos. ¡Chao!